Buenos días, buenas tardes, o buenas noches para el momento que vayan a revisar este material. Eh, Esta es la unidad número 4, clase 15, el poder económico. El poder económico debe entenderse como la capacidad de los estados, las empresas, las personas para mejorar su vida, su nivel de vida. Es tratar de aumentar su libertad para tomar decisiones que beneficien a sí mismos y reducir la capacidad de cualquier fuerza externa para reducir su libertad. El poder adquisitivo es un componente importante de ese poder económico. Los países, las empresas, las personas buscan adquirir su poder económico mejorando sus ingresos, aumentando así su riqueza. Eso les permite adquirir más y mejores bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. La forma de aumentar los ingresos es producir un bien o servicio que proporcione un beneficio real al mundo. Las leyes de la oferta y la demanda per se encargan de que los clientes paguen el precio más alto para recibir ese beneficio. Para un Estado significa fabricar equipos de alta tecnología, proporcionar mano de obra barata para fabricar productos de consumo o tener mucho petróleo. Ahora bien, al hablar del poder económico de los estados, desde finales del siglo XX es considerar la importancia que tiene la seguridad nacional y la soberanía que la capacidad militar. Cabe recordar que uno de los primeros pensadores que nosotros revisamos en las relaciones internacionales, que fue Tucídides, en la influencia, cuando él refiere a la influencia de los factores económicos en y de los estados, al señalar el rápido desarrollo económico de Atenas, que obedeció al factor de poder de intercambio económico, el cual motivó la guerra. De esta manera, con el devenir de la historia de las relaciones internacionales, la búsqueda del poder económico se ha hecho permanente y con ello los conflictos entre los estados y por su ejercicio y competencia en áreas de influencia y por recursos naturales en todo el planeta. El realista utópico que nosotros referimos, ¿se acuerdan? En nuestras clases de realismo utópico, eh, de realismo utópico llamado realismo, sí, realista, la escuela realista. Él es uno de los padres del realismo, que es Edward H. Carr, quien bien expresó que el poder económico sirve de base para la conformación de la capacidad militar y el valor del territorio está determinado por el valor de la población y los recursos que estos poseen. Con la era industrial, el poder económico se hizo más complejo, pero no tan vinculado con lo militar, cuando uno va a la historia, sino con el desarrollo de la industria, de la tecnología, de la ciencia, como sus factores de poder militar. Desde el siglo XIX, el potencial económico comenzó con la llegada de más y más independencia del poder. Y con la revolución industrial, es que se abre paso al proceso, a ese crecimiento económico y al desarrollo dramático y drástico del tecnológico liderado por Gran Bretaña. Es importante destacar que este es un país que posee pequeños territorios, pero con poca población y logró conquistar la India y otros territorios. Compitió con Rusia, que obviamente para su momento tenía y tiene aún ambos países, en el caso de Rusia, un gran potencial continental y una población un poco mayor comparativamente. O sea, cuando uno compara Gran Bretaña y Rusia en la época del siglo XIX, porque eran potencias predominantes en ese momento. Finalmente, en el siglo XIX emergen entonces con poder económico Alemania, en la figura de Prusia, y los Estados Unidos, por otro lado, con el fin que ponen fin a la hegemonía británica. Durante el siglo XX, el llamado poder económico cambia de concepción y ya no solo el poder militar,
sino la influencia política y económica. Con la caída de la URSS o de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, las razones económicas en las relaciones internacionales puso fin al peso del poder militar y allí comenzó una era económica llamada globalización, que no es más que el fortalecimiento del poder económico como instrumento de política exterior, mayor interdependencia entre los estados y la aparición de nuevos actores en el sistema internacional como las multinacionales, las transnacionales, que conllevó a fortalecer los vínculos económicos y políticos entre los estados, además del establecimiento de organismos internacionales para el comercio internacional y reglas claras para el comercio y el intercambio comercial y financiero. A raíz de esas desavenencias, los conflictos se dieron lugar en el sistema internacional a nivel comercial, económico, financiero y político inclusive, que dio lugar a lo que hoy llamamos poder económico, al manifestarse a través de sanciones económicas, que implica imponer penalidades comerciales, financieras, contra objetivos de un Estado contra otro, causando daños a sus economías y cambio incluso de las conductas políticas al ser sancionados, convirtiéndose las sanciones económicas en un instrumento de política exterior. La asistencia financiera, que implica transferir los recursos financieros en calidad de préstamos, donaciones, recursos monetarios de un estado a otro, convirtiéndose en la asistencia financiera un instrumento de política exterior. En el sistema internacional se hace manifiesto el poder económico como las empresas multinacionales, transnacionales que actúan como actores no estatales, pilares de las relaciones comerciales y financieras, las generadores de riqueza. Ahí podemos incluir también los organismos internacionales financieros, el Banco Mundial, el BID, en fin, que son generadores de riqueza y con redes complejas geográficamente en lo que se refiere a transnacionales y que inciden en la producción de bienes y servicios y sin dinamizadores, sin ser dinamizadores y que son en sí mismos dinamizadores de la interdependencia de la economía entre e intraestados, vulnerando muchas veces los casos de la soberanía, la interdependencia, la independencia política y económica de los estados, incluso generando conflictos en las fronteras y en detrimento de los derechos humanos y del medio ambiente. Muchas gracias y les recomiendo que revisen toda la bibliografía que con mucho gusto les facilité, pero hay muchas otras más. Pueden hacerlo y pueden generarle un criterio mucho más abierto, mucho más amplio de que ya les dije. Muchas gracias y de verdad que mucho éxito en sus estudios. Sigan adelante. Un abrazo.